Quisiera que se pierdan ningún detalle. Esto está bien interesante. Miren, esta historia transcurre en una población que estaba sobre la costa. La costa es frente al mar, ¿correcto? Ya, a la orilla del mar. Entonces, dice así: en una costa peligrosa donde los naufragios eran frecuentes, se construyó una pequeña y rudimentaria estación de salvamento. ¿Se dice salvamento o salvataje? Salvamento está bien, ¿no? Salvataje suena como salvaje también, ¿no? Ya, una estación de salvamento se construyó, pequeña, rudimentaria. El edificio era simplemente una cabaña y solo había un barco, pero los pocos y dedicados tripulantes mantenían una constante vigilancia sobre el mar. Sin pensar mucho en sí mismos, salían de día o de noche, buscando sin tregua a alguien que pudiera necesitar de su ayuda. Muchas vidas se salvaron por los dedicados esfuerzos de estos hombres. Hasta ahí todo bien, ¿verdad? Después de un tiempo, la estación se hizo famosa. Algunos de los que fueron salvados, así como otros que vivían en los alrededores, quisieron ser parte de este trabajo. Donaron tiempo y dinero para sustentar la obra. Se compraron nuevos barcos, se entregaron tripulaciones adicionales y la estación creció. ¿Todo va bien? Al pasar el tiempo, algunos de los miembros se sintieron incómodos debido a que el edificio era muy rudimentario, muy sencillito, ¿no? Recuerden que era una cabañita. Creyeron que un lugar más agradable, un poco más grande, sería más apropiado como el primer refugio para los que fueran salvados del mar. Así que comenzaron a reemplazar los viejos cáteres de emergencia con otras camas más cómodas y pusieron mejores muebles en el edificio que ahora era más grande. Pronto, la estación se convirtió en un lugar popular de reunión para que sus miembros analizaran el trabajo y se visitaran unos a otros. Siguieron remodelando y decorando la estación hasta el punto que ésta tomó más y más la apariencia y el carácter de un club. Lo que se inició como una estación de salvamento ahora parecía más un club, ¿no? Donde más tomaban cafecito, conversaban, planificaban, todo era ahí bien bonito, bien chévere, ¿verdad? Dice, cada vez menos miembros se interesaban en salir en misiones de salvamento, por lo que contrataron equipos de profesionales que hicieran el trabajo en nombre de ellos. La motivación de salvamento aún prevalecía en los emblemas y en el papel y sobres del club, y todavía había un bote salvavidas simbólicamente puesto en un cuarto donde el club celebraba sus iniciaciones, o sea, los que todavía se afiliaban, ¿no? Pero ya era más un club. Un día, un gran barco naufragó frente a la costa y las tripulaciones contratadas trajeron muchos botes cargados con personas resfriadas, empapadas y medio ahogadas. Estaban sucias, llenas de moretones y enfermas. Algunas personas de los que vinieron tenían la piel negra y otros de piel amarilla. El nuevo y hermoso club quedó en un estado terriblemente calamitoso. Por eso el comité de propiedad hizo construir inmediatamente una casa con ducha afuera, donde las víctimas del naufragio pudieran asearse antes de ingresar. Y en la siguiente reunión hubo una división en la membresía del club. Ahí va la historia. Ahí está bien, la dejamos ahí para la siguiente semana. No, continuamos. ¿Quieren saber lo que sigue? ¿Quieren saber? Entonces, continuamos. La mayoría de miembros quería detener por completo las actividades de salvamento del club, pues eran algo desagradables y un obstáculo para la vida social normal del club. Algunos miembros insistieron en mantener el salvamento como su propósito principal y señalaron que después de todo, aún seguían llamándose una estación de salvamento. Pero aquellos miembros, los que querían seguir con este propósito, fueron rechazados y se les dijo que si querían salvar vidas, podían comenzar su propia estación en alguna otra parte de la costa. Así que con el paso de los años, la nueva estación que se había abierto, que comenzó igual pequeña, con unos cuantos,
enfrentó gradualmente los mismos problemas que había experimentado la anterior. También se convirtió en un club y su labor de salvar vidas se volvió cada vez menos una prioridad verdadera. O sea, la misma historia de la anterior. Los pocos miembros que siguieron dedicados a salvar vidas comenzaron ahora otra estación de salvamento. La historia sigue repitiéndose. Y si hoy día hiciéramos una visita a ese lugar, en esa costa, de seguro encontraremos una cantidad de clubes exclusivos a lo largo de la orilla. Los naufragios todavía son frecuentes en esas aguas, pero la mayor parte de las personas terminan ahogándose por falta de voluntarios. ¿Por qué? Porque las estaciones de salvamento que había, ¿en qué se convirtieron? En clubes. ¿Y perdieron? ¿Qué perdieron? Su propósito. ¿Para qué habían sido constituidos? ¿Para qué habían sido establecidos en ese lugar? Interesante, ¿no? ¿Cuántos se han dado cuenta del propósito de esta historia? ¿Cuántos se han dado cuenta? Porque esta es una historia, vamos a llamar tipo parábola, ¿no? Pero que tiene que ver mucho con la vida real y que está sucediendo actualmente con la iglesia del Señor. La iglesia ha sido llamada para salvar vidas, ¿sí o no? Amén. Para salvar las almas. Amén. Que se están ahogando en las aguas del infierno, vamos a decir, ¿no? Porque los llevan al infierno los que se mueren sin Cristo, ¿no? Sin fe y sin esperanza. Y están como este lugar que cuando comienza con ganas, con pasión, con ánimo, dan su corazón, su vida, su tiempo, sus ofrendas, todo para la obra del Señor, ¿no? Para salvar las almas, ¿no? Con gozo, y aunque sea de día, de noche, vamos a evangelizar, vamos a predicar, vamos a anunciar, vamos a discipular, vamos a hacer la obra, y todos dicen amén, amén, ¿sí o no? ¿Verdad? Pero cuando pasa el tiempo se van acomodando, se van entrando, como se dice, en una zona de confort, ¿no? Y dicen, no, ya en vez de esas bancas antiguas que habían antes, ahora hay sillas, en vez de sillas más adelante pondrán sofás y qué sé yo, y comienzan a acomodarse más y poco a poco se van relajando y comienzan a olvidarse del propósito principal. Y en algunos casos una iglesia puede llegar a parecerse, aunque no lo es, puede llegar a parecerse a un club y pierde su propósito. ¿Me explico, no? Pero la tarea que Dios ha dado a la iglesia, ¿verdad? O sea, no va a cambiar, ¿no? La tarea de la iglesia es predicar el Evangelio. ¿Y para qué predicamos el Evangelio? Para que la gente se convierta, la gente se arrepienta y sea salvo de la perdición, de la condenación eterna. ¿Amén o no, hermano? Claro que sí, ¿ya? Y por eso esta historia me parece muy, muy buena, ¿verdad? Y con esto vamos a comenzar a compartir, ¿ya? Nuestro tema de hoy se llama 10 realidades bíblicas de la iglesia. ¿Alguien repita el nombre del tema? 10 realidades de la iglesia. Entonces vamos a ver a través de la Biblia, ¿ya? ¿Qué es la iglesia, ¿no? ¿Ya? ¿Cuál es la realidad según la Biblia de esta iglesia? Así que vamos a irnos de una vez al primero, ¿ya? Lo primero que vamos a mencionar, ¿ya? Es que la iglesia es el pueblo de Dios. Dígalo por favor, la iglesia es el pueblo de Dios. La iglesia es el pueblo de Dios. Eso es, ¿ya? En Isaías 64 dice que somos pueblo, ovejas de su prado, ¿no? Y pueblo suyo, dice también. En Salmo 79:13 igual dice, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. En Romanos 9:25 y 26 dice así, en la Biblia de las Américas, dice, como también dice en Oseas, a los que no eran mi pueblo, llamaré pueblo mío, y a la que no era amada, amada mía. Y acontecerá que en el lugar donde les fue dicho, vosotros no sois mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Nosotros que antes no éramos pueblo, pero que ahora hemos sido hechos pueblo de Dios. Antes solamente se consideraba a Israel, ¿verdad? Y los judíos como el pueblo del Señor, ¿cierto? No, pero el Señor Jesús, que vino a morir no solo por los judíos, sino también por los gentiles, de ambos ha hecho un solo pueblo, ¿ok? De ambos ha hecho un solo pueblo, ¿ya? Entonces ahora somos un solo pueblo de Dios, que es la iglesia de Jesucristo, todos los que hemos nacido de nuevo, digan amén. Entonces no somos solamente un grupo de personas que se reúne cada semana o los días domingos, ¿verdad? Esto no es un club,
Esto no es un lugar de reunión para pasarla bien, para tomar un cafecito, para charlar después del culto. O sea, todo eso se puede hacer, pero ese no es el propósito de la iglesia. La iglesia ha sido establecida primeramente como pueblo de Dios. Y cuando dice pueblo y cuando dice de Dios, está indicando una pertenencia de Dios. Somos un pueblo que le pertenecemos a Dios porque fuimos hechos por Él. Y usted sabe que somos doblemente de Dios. ¿Saben eso, verdad? ¿Por qué somos doblemente de Dios? Porque uno, Él nos creó. Y dos, nos compró con la sangre de su Hijo Jesucristo. ¿Cierto? ¿Por qué nos tuvo que comprar? Hay una historia, tal vez algunos de ustedes lo han escuchado. Hay una historia ahí, la historia del barquito. No sé si la han escuchado esa historia. O sea que había un niño que tenía un barquito, un niño, que él mismo había construido su barquito, con sus propias manos. Y cómo le quería su barquito, ¿no? Le amaba su barquito, le gustaba jugar con su barquito, siempre andaba con su barquito, ¿no? Y ahí, a las afueras de su casa, porque él vivía en el campo, había un río, y en el río en el transcurrir de las olas, dice que él ponía su barquito, y iba con su barquito, él corriendo, y veía cómo el barquito iba navegando. Todos los días le gustaba jugar con el barquito, contento con el barquito, ¿no? Hasta que un día el barquito se le perdió, se le fue rápido y no pudo tomarlo, no pudo recuperarlo, y el niño lloraba. Ustedes saben cómo los niños se encariñan con sus juguetes, ¿no? Y lloraba el niño por su barquito, lloraba, ¿no? Y decía, mi barquito, cómo lo extraño, cómo lo quiero, ya no está conmigo mi barquito. Y el niño lloraba desconsoladamente. Hasta que un día, yendo por ahí en un pueblo más grande, dice que estaba pasando por una calle y ve una vitrina que había un barquito. Y cuando se acerca a mirar, decía, se vende el barquito. Y cuando se acerca más todavía y se da cuenta que era su barquito, era su propio barquito que lo estaban vendiendo. Y él va ahí, ¿no? Toca la puerta y dice, Señor, ese barquito que está ahí es mío. Dice, ¿no? Y el dueño de la tienda dice, no, dice, ese barquito está a la venta y cuesta tanto. Y si tú lo quieres, tienes que pagar por ese barquito. Digo, no, pero no es justo, ese es mío porque yo lo hice con mis manos. No, pero si quieres, tienes que pagar. Y si no, no puedes. Y entonces el niño le dijo, está bien, ¿cuánto cuesta? Le dijo, tanto, no tengo eso, pero voy a trabajar y voy a volver por mi barquito. Y el niño trabajó y volvió, y cuando tuvo el dinerito, entonces consiguió el barquito. Fue y lo compró. ¿Saben qué le dijo al barquito? Cuando compró el barquito, que antes era suyo también, le dijo, barquito, cuánto te he extrañado, cuánto te quería. ¿Sabes qué? Tú eres doblemente mío, porque yo te hice y ahora te compré otra vez. Amén. ¿Cuántos han entendido la historia del barquito? El barquito somos nosotros, que el Señor nos hizo un día, pero nos echamos a perder por el pecado, ¿no? Por las olas, los rumbos de la vida, nos echamos a perder. Pero Él vino por nosotros, vino, amén, ¿no? Y nos compró otra vez con su preciosa sangre. ¿Cuánto dicen amén? Amén, denle un aplauso al Señor. Por eso que somos doblemente del Señor. Aquí cuando la Biblia dice somos pueblo suyo, ¿no? Somos pueblo de Dios, significa que le pertenecemos a Él. O sea, no somos de este mundo, que vivimos en este mundo. Somos de Dios. Le pertenecemos a Dios. Fuimos creados por Él y para Él. Eso dice también Isaías 43, 21. Este pueblo es creado para mí, dice el Señor. Amén. ¿Okay? Entonces, como pueblo de Dios, que Él nos ha adquirido, 1 de Pedro 2, 9 y 10, dice así: pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido. Adquirir quiere decir pagar un precio, ¿no? Comprar pagando un precio. Pueblo adquirido para posesión de Dios, pues vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. Y Apocalipsis 5:9 también dice: y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Amén. Así que, hermanos, tenemos que mirarnos en primer lugar
que no somos como ovejas extraviadas, ovejas perdidas, ¿verdad? Aunque la Biblia habla, ¿no?, de la oveja descarriada y todo eso, pero nosotros como grupo, como gente, ¿sí?, somos integrantes de un pueblo. No somos personas aisladas, que cada uno está en su casa, cada uno, digamos, en su barrio, en el lugar donde está desarrollando su vida, sino que somos integrados todos juntos, somos parte de la familia de Dios, del pueblo de Dios. Amén. ¿Cuál es el concepto de pueblo? ¿Qué significa un pueblo? ¿Qué es un pueblo? ¿Cómo se determina lo que es un pueblo? ¿Cuáles son las características de un pueblo? ¿Cuáles son los rasgos distintivos de un pueblo? ¿Qué es un pueblo? El concepto de pueblo tiene que ver básicamente con, digamos, 4 factores básicos, ¿no? Que son gente que comparten una misma historia, un mismo lugar, un mismo idioma y las mismas costumbres, digamos, ¿no?, que son lo que se llama también la cosmovisión, que es mucho más amplio todavía, ¿sí? Una misma historia, ¿qué más? Mismo lugar, un mismo idioma, ¿sí?, y las mismas costumbres. ¿Estamos? ¿Ya? Hasta la forma de vestir, ¿no?, hecha de ver de que uno es de tal pueblo, de tal lugar, ¿sí o no? Entonces nosotros, como pueblo del Señor, tenemos que mostrar en nuestra vida, como digo, hasta en nuestra vestimenta, en nuestro hablar, en nuestro pensar, el hablar, porque se distingue un pueblo por su idioma. O sea, uno dice que los que son quechua hablantes son justamente de la cultura del pueblo quechua. Los que hablan shipibo son del pueblo justamente de los shipibos, ¿no? Entonces los cristianos tenemos un idioma, una lengua, una forma de hablar que nos distingue a diferencia de la gente común. ¿Cuál es la forma de hablar del cristiano? ¿Cómo se distingue en su hablar el creyente? En sus costumbres, en sus actitudes, en su manera de pensar, en su manera de vivir, en sus hábitos. ¿Cómo nos distinguimos a diferencia de los demás pueblos de la tierra? ¿Qué es lo que nos hace diferente de los demás? Porque Israel, cuando fue a entrar a la tierra prometida, el Señor le dijo: no aprenderás a hacer según las costumbres de la gente de este lugar. Porque estos pueblos que vas a heredar, dice, a agoreros y adivinos oyen y dan a sus hijos, ¿verdad?, en sacrificio a esos dioses, etcétera, etcétera. Mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. O sea, como pueblo de Dios, hay cosas que debemos tener en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de vivir, pero además también hay cosas que no nos está permitido hacer, no nos está permitido imitar. Por eso que cuando Pablo escribe a los colosenses, ¿verdad?, dice que debemos andar como es digno del Señor, como es digno de los hijos de Dios. ¿Está bien o no? ¿Y cómo es andar como es digno? Y en Efesios 5:1 dice que debemos ser imitadores de Dios como hijos amados. Entonces, ¿cómo es Dios? El problema es que a Dios no le vemos. Y si no le vemos, ¿cómo le vamos a imitar? Entonces tenemos un problema. ¿Cómo solucionamos ese problema? Porque si la Biblia nos dice que debemos ser imitadores de Dios como hijos amados, ¿ok? Entonces, ¿y cómo imitamos a Dios si no se le ve? Por medio de la Biblia. Por medio de la Biblia. Está bien, está cerca. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. La oración. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesús, el apóstol Juan dijo de Jesús, ¿no?, que el Hijo le ha dado a conocer al Padre. Entonces, cuando vemos al Hijo, vemos al Padre. Por lo tanto, está bien, por medio de la Biblia buscamos cómo vivió el Señor Jesús, cómo habló el Señor Jesús, cómo caminó, qué obras hizo y todo eso. Entonces nos va a mostrar a nosotros el modelo a seguir como pueblo de Dios. ¿Estamos, hermanos? ¿Ya? Entonces, usted ve, por ejemplo, el Señor Jesús que andaba quejándose, andaba lamentándose, andaba, digamos, enojado con los problemas que tenía con sus propios discípulos, inclusive, ¿no?, con la gente. Usted se da cuenta que la gente le buscaba por multitudes, miles y miles le buscaban, pero porque les hacía milagros, les daba de comer el pan, les hacía todo de gratis, ¿verdad? Y tenía buena palabra y le buscaban por eso. Pero en realidad, cuando el Señor los confronta,
Lucas 14, Juan capítulo 6, los confronta, los para en seco, como quien dice, y de hecho el texto de Lucas 14, 25 de adelante dice, ¿no?, de que le seguían grandes multitudes, de pronto volviéndose, dice, o sea, él estaba caminando, miles y miles, grandes multitudes le seguían, y el texto dice volviéndose, o sea, es como que los frenó, los paró en seco, como diciendo, a ver, espérense un ratito, párense ahí, ¿no? Yo les voy a decir, si usted quiere ser mi discípulo, les voy a decir lo que les va a costar, y les dice, si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo y tome su cruz. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? Todos los días. Tome su cruz cada día. Así dice, sí o no. Entonces dice, y si alguno quiere ser mi discípulo y no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y si alguno quiere venir en pos de mí y comienza a decir todo eso. Ahí es donde en el Evangelio de Juan capítulo 6, la gente comienza a irse. Le dicen, dura es esa palabra, ¿quién la puede resistir? ¿Quién puede oír esa palabra? Hasta sus propios discípulos de los 12 se quisieron ir. El Señor los miró. Le dijo, ¿qué? ¿Ustedes también quieren irse? Como quien diría, ¿no? Ahí está la puerta, ¿no? O sea, si quieren irse, ahí está la puerta. ¿Qué nos está enseñando eso, hermano? Que ser un hijo de Dios, ser pueblo de Dios, ser discípulos de Cristo, ser parte del pueblo santo de Dios, no es para cualquiera. No es algo tan sencillo. No es solamente que yo me ponga un polo, una camiseta que acá diga pueblo de Dios. No es así. No es algo que me he visto, es algo que me va a costar en mis prioridades, en mis actividades. Es decir, voy a tener que renunciar a ciertas cosas para vivir como es digno de alguien que es del pueblo de Dios. A ver si después de esto algunos también se quieren ir. Pero hay cosas que definitivamente, mire, en un lugar que estábamos en misión, y comenzaron a llegar una cantidad de jovencitos, bastante jovencitos, porque era un lugar donde nosotros también éramos muchachos, y entonces había un campo grande al frente del local de la iglesia, un campo así, se decía un parque, pero en realidad era una pampa, no era pura arena nada más, se decía parque porque estaba destinado a parque. Y entonces, ¿qué hacíamos? Dijimos, bueno, hay un montón de muchachos, decimos, sacamos una pelota y nos pusimos a jugar con ellos, ahí en el parque. Esa era la obra misionera, jugar pelota con ellos. Pero ¿cuál era el propósito? No, obviamente ese no era el propósito, era un medio nada más. Y como a todos los muchachos les gusta la pelota, jugábamos fútbol con los muchachos y jugábamos vóley con las muchachas. Y un montón de muchachos, como nosotros teníamos víveres ahí, que teníamos que prepararnos, y después de jugar, decían, ¿no quieren ir a tomarse un juguito, quieren tomarse una limonada, algo así? Sí, y entonces venían. Y teníamos comestibles, decíamos, miren, aquí hay para comer, ¿les gustaría comer algo? Y decían, sí, ¿a qué muchachos no les gusta comer gratis? Y entonces decían, sí, decían, ya nada más, pero nos ayudan a cocinar. Lo que pasa es que no sabíamos cocinar, estábamos aprendiendo. Y ahí con los muchachos. Y así comenzamos a ganar. Mientras que ellos comían y bebían el refresco, ¿no?, nosotros les predicábamos. Nos ganamos un montón de muchachos. Un montón. Y en eso, un día me acuerdo que viene el papá de una joven. Viene el papá. Amargo, una mañana, como a las 6 de la mañana, golpeando la puerta, casi como derribándola, porque era una puerta muy sencilla. Y golpeó tan fuerte que hizo un escándalo terrible y ya salimos. En los días, ¿qué le sucede? Primera vez que lo veía, ¿no? Y dice, ¿usted está a cargo acá? Y sí, está bien. ¿Cómo se llama usted? Yo soy tal persona, soy el papá de tal persona. Y yo dije, algo habrá pasado. Ojalá que no hayan metido la pata, porque es lo que uno se imagina cuando el papá viene así todo molesto, ¿no? Pero no era eso. Lo que había sucedido es que el padre se había enterado que sus hijos estaban viniendo a la iglesia, y entonces comenzó a preguntarle qué les enseñaba. Obviamente enseñaban la palabra de Dios, y en una de esas encontró que en un pasaje de Mateo dice acerca del Señor Jesús: no penséis que venía a traer paz, sino a traer disensión,
Y a partir de ahora en una familia el padre estará, ¿verdad?, contra el hijo y el hijo contra el padre, ¿no? Digo, ¿cómo es posible? Y él, bravo, bravísimo, amargo. ¿Cómo es posible que esto le enseñe? O sea, que mi hija va a venir en contra mía, ¿no? Y mi casa se va a dividir. Y estaba, pero amarguísimo, ¿no? Claro, él estaba interpretando literalmente tal como estaba, y de verdad el hombre estaba, pero bravo, casi que ya, si no soltó un puñete fue porque, no sé, ¿no? La gracia de Dios ahí que nos protegió. Yo que era ya saben, un papelito, ese tiempo. Y bueno, ya dije, no, mire señor, siéntese y le voy a explicar. Y ya le expliqué, ¿no? Ya no pensé que era así. ¿Sí? Es que, ¿qué quiere decir? Que en cuanto al amor que tenemos para con Dios, para nuestros padres, para la familia y todo, ¿quién debe ser primero? ¿Quién debe ser primero? Dígalo con convicción. Dios. O sea, nadie más puede ocupar ese lugar de prioridad en nuestro corazón, en nuestra vida, ¿no? Pero en la práctica, no solamente en el pensamiento o en la boca, ¿no?, sino en la vivencia diaria. O sea, Dios debe ser la prioridad número uno, porque somos de Él, somos pueblo de Dios, le pertenecemos a Él. Primero es Él en nuestra vida, antes que papá, antes que los hijos, antes que los hermanos, antes que cualquier familia, ¿no? Antes que el mejor amigo, primero es Dios. ¿No? Entonces es lo primero que significa, somos pueblo de Dios, por lo tanto a Él le pertenecemos. Y como le pertenecemos, entonces estamos bajo su autoridad. Y entonces vamos a hacer lo que a Él le agrada. Y tenemos que descubrir como pueblo para qué nos ha dejado esta tierra. Porque si fuera que nos ha salvado, si fuera que envió a su Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados para darnos la vida eterna y quisiera llevarnos ya a la vida eterna, hace rato estuviéramos allá. Sin embargo, Dios a todo aquel que recibe a Cristo no se lo lleva de inmediato, lo deja en la tierra. ¿Por qué? Porque hay una comisión, hay una tarea, hay una labor para cada uno en esta tierra. La idea es que no se vaya al cielo con las manos vacías. Amén. Imagínense llegar al cielo y usted me diga, Señor, gracias a Dios llegué, aquí estoy en el cielo, qué bueno, gloria a Dios, que gloria a Dios, me salvé, gloria a Dios. ¿No? Y comienza a saltar, a brincar, y dice, espérate un ratito, ¿y qué has traído? ¿Y tus frutos? ¿Qué? ¿Así era? Imagínense. Ustedes saben que hay varios textos en la Biblia que dicen, hablando de los tiempos en que los judíos tenían que presentarse delante de Dios en las fiestas judías, y hay varios textos que dicen, no te presentarás delante de Jehová con las manos vacías. Por eso que no me gusta ese coro, ¿no? Hay un coro por ahí, un cántico por ahí que dice, no, con manos vacías vengo a ti, no tengo nada que darte, todo fresco, ¿no? No, es que no tiene sentido bíblico, suena bonito, hay gente hasta que llora con eso y todo, pero no tiene fundamento bíblico. Porque ante Dios no debemos presentarnos con manos vacías. Más bien nos ha puesto para que vayamos y llevemos fruto. Y nuestro fruto permanezca. Amén. Entonces si uno comienza a cantar, usted sabe, se mentaliza, pues manos vacías, con manos vacías, entonces cuando llega al cielo va a llegar así también con manos vacías. No es así. Vamos a llevar algo para el cielo, ¿no? Llevemos las almas, llevemos las vidas, llevemos que lo que hemos servido acá, eso permanezca, ¿no? Allá en el cielo. ¿Amén? ¿Ya? Así que no somos un montoncito de personas, no somos un grupito de personas reunidos ahí para pasarla bien, no, hermanos. Somos el pueblo de Dios. Pueblo suyo, somos ovejas de su prado. Amén. ¿Ya? Efesios 2:19 dice, por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Amén. Amén. Entonces, esto es lo primero que somos. La iglesia es el pueblo de Dios. Número 2, la iglesia es el templo espiritual de Dios en este mundo. La iglesia es el templo espiritual de Dios en el mundo. Diga por favor, templo espiritual. Segunda de Corintios 6:16. Voy a leer en la Biblia de las Américas, en esta traducción. Segunda de Corintios 6:16. Nosotros somos el templo del Dios vivo. Como Dios dijo, habitaré en ellos y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Nosotros somos el templo
del Dios vivo. Así dice la Biblia. Ustedes saben, hermanos, que en el Antiguo Testamento Israel tenía un templo físico, ¿correcto? Bueno, hicieron otro más, ¿no? Después del de Salomón, que se destruyó, entonces hicieron otro, y de ahí ahora se pretende hacer otro templo más. Pero para el judío, el concepto de su fe, su religión, es que ellos viven su religión con un templo, porque ahí tienen que presentar los sacrificios, ofrendas, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, no les funciona sin templo, por eso es que lloran hasta el día de hoy. Han escuchado del muro de las lamentaciones, de los lamentos, ¿no? Que lloran, se lamentan por su templo. Y tienen todo preparado para hacer el tercer templo, ¿verdad? Pero, digo tercer templo porque ese templo que hubo cuando el Señor Jesús estuvo en la tierra, que tomó como 30, 40 años construirlo, ¿verdad? Ese templo los judíos no lo aceptan como el tercer templo, porque fue hecho por Herodes, un gentil. O sea, ellos no lo toman como el tercer templo, ¿no? Es como que no hubiese existido, aunque lo usaran, ¿ya? Entonces, pero en el Nuevo Testamento, el templo ya no es físico. El templo de Dios ya no es físico. Por eso que Pablo, cuando iba a las misiones y predicaba, decía: Dios no habita en templo hecho por manos de hombres. ¿Por qué? Porque aquí en 2 Corintios 6, 16 y en Corintios 3 también dice que usted y yo somos el templo de Dios. Entonces, cualquiera que está al ladito, mire y dígale: tú eres el templo de Dios. Dígale, mirándole a los ojos. O sea, hoy en día ya no se necesita construir edificios, porque nosotros somos el templo de Dios. ¿Ok? Claro, la iglesia necesita un lugar para reunirse, amén. Pero si no tuviese un lugar físico, un templo para reunirse, no es problema, hermano. Gloria a Dios, por lo que a Dios gracias tenemos un lugar físico, ¿no? Un lugar dedicado al Señor, consagrado como templo de Dios. Gloria a Dios, pero hay lugares donde no hay, donde no tienen, ya sea por economía, ya sea por falta de tierra, ya sea por persecución también. Unos amigos misioneros allá en Arequipa iniciaron una iglesia, ¿verdad? Como dice el cántico, bajo la sombra de un arbolito. Y todos los domingos reunían ahí en la pura calle, bajo el sol, bajo la lluvia, la escarcha, lo que fuera, ¿verdad? Y ahí predicaban la palabra de Dios. Y se juntaban. Hoy en día no son 5 hermanos. Bueno, uno de ellos falleció ahora en este tiempo de COVID, ¿no? Y todos son pastores y cada uno tiene su templo ahora. Pero cuando comenzaron su ministerio, ¿verdad? No tenían un templo físico y no era necesario, porque nosotros somos el templo de Dios, nosotros somos la iglesia del Señor. Amén. Y esa iglesia que en un tiempo no tenía ni un templo, ¿no? Ahora tiene una iglesia para 500 personas en uno de ellos, y los otros tienen otros templos más también. Entonces, a ver, o sea, hoy en día ya no se necesita eso. Efesios 2, 21 y 22 dice: en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Todo el edificio, hablando aquí ya simbólicamente, hablando del cuerpo de Cristo, de la iglesia, que todo el edificio está hablando de nosotros, venimos a ser como las piedras vivas que dice el apóstol Pedro, ¿no? ¿Ya? Entonces, para construir una edificación se va construyendo con ladrillos, con piedras en ese tiempo, pues, ¿no? Entonces dice, va creciendo para ser un templo santo, ¿ya? Simbólicamente hablando, cada uno de nosotros somos un ladrillito, una roca, una piedra que se va uniendo hasta conformar el templo santo de Dios. La iglesia está compuesta por vidas humanas, por seres humanos. Por eso Pedro dice, somos piedras vivas. Amén. Y aquí quiere decir, cada uno somos una parte de ese templo santo de Dios. Amén. ¿Okay? Entonces, ahora, un templo es un lugar sagrado. Dígalo, sagrado, dígalo. Es un lugar sagrado. ¿Qué significa sagrado? Separado. Significa algo que ha sido, digamos, apartado, ¿no? Ha sido dedicado para uso santo. ¿Ya? Y eso tiene que ver con la palabra consagrar, ¿no? Es decir, tomamos elemento, ¿no? Tomamos ese elemento, esos instrumentos, esos equipos, y nosotros los consagramos a Dios porque los dedicamos para el Señor, es decir, para un uso exclusivo, un uso dedicado únicamente para Dios y su obra.
Entonces, en el templo no se pueden meter cosas sucias, cosas inmorales, no se pueden cometer actos ilícitos ni inmorales. ¿Estamos, verdad? Porque es el templo de Dios. Usted no se imagina a alguien acá viniendo al templo a hacer cosas impuras, ¿no? Porque ese es el templo, hay que respetar el templo, ¿cierto? Amén. O sea, acá no van a traer pues, revistas indecentes, películas indecentes, hacer cosas indecentes, hablar palabras indecentes, ¿no? Porque si alguien lo hiciera, de inmediato, como se dice acá, todos saltarían, ¿no? Pero no, respete, este es el templo de Dios, ¿sí o no, hermanos? Ya, porque es el concepto, ¿verdad? El templo es un lugar sagrado, ¿no? Dedicado para las cosas santas, para Dios. Ahora, cuando pensamos así del templo físico, ¿cuánto más debemos pensar de nosotros, que somos el templo espiritual de Dios? Entonces tóquese, por favor, tóquese usted, tóquese, que se siente su cuerpo. Ese cuerpo que usted está tocándose, ese templo ha sido dedicado, ese cuerpo ha sido dedicado como templo de Dios. Amén. Y la Biblia nos está diciendo, nosotros somos el templo de Dios viviente. Por lo tanto, tenemos que cuidar este cuerpo, que es el templo de Dios. Amén. ¿Está bien? O sea, así como cuidamos, que acá no se hagan cosas impuras, sucias, inmorales, ilícitas, ilegales, cuánto más, ¿no? Nuestra mente, nuestro corazón, nuestra boca, nuestros oídos. ¿Me estoy explicando, hermanos? Entonces, cuidamos el templo del Señor. ¿Ya? Hasta lo que comemos, ¿sí o no? Ahí sí bajó los amigos. Ya chocamos. No, sí, ahora sí puedo decir, porque ustedes saben, antes estaba como 2 veces más. De hecho, ya tengo que comprar otra correa más delgada, porque hay que cuidar el templo, porque antes sí, como decía alguien, ¿no? O sea, hay algunos que comen tanto, y dicen, pero hermano, tiene que cuidar el templo de Dios. El Señor nos ha dicho que somos templo, no somos catedral. Entonces, ya algunos ya parecen así, una catedral, una basílica, ya está. Ya, no se miren. Hermanos, 1 Corintios 3:16 dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Porque en el tiempo antiguo, donde estaba el templo físico, ¿verdad? El Señor Jesús mismo dijo, alguien más grande que el templo está en este lugar. Porque claro, la presencia de Dios descendía en el templo. Y Él mismo dijo, habitaré en medio de ellos, ¿no? Desde que se hizo el tabernáculo, ¿no? Entonces, pero mire, el templo físico. Pero ahora en el templo que somos nosotros, la Biblia dice, ¿no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Él habita, está en nosotros. Usted sabe que el Espíritu Santo es una persona muy sensible. De hecho se denomina santo. Ya sabemos que Dios es santo, pero cuando se habla del Espíritu, como que se recalca, se remarca más eso, ¿no? Espíritu Santo. Para denotar que es muy sensible ante todo aquello que afecta la santidad del templo, que somos nosotros. Nuestra vida, nuestro cuerpo. Somos el templo de Dios. Entonces, una palabra sucia, una palabra corrompida, un pensamiento malicioso, malo, ¿no? El pensar cómo hacer algo en contra de la ley, algo ilegal, ilícito, inmoral, impuro, solo de pensar nomás, ¿afectará o no afectará? ¿Contristará al Espíritu Santo, sí o no, hermanos? Sí. La Biblia dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Está en vosotros. Entonces nos cuidamos tanto de portarnos bien en el templo. Está bien en el templo físico, pero muchas veces uno puede descuidar el templo personal que somos nosotros mismos, nuestro cuerpo. Tenemos que cuidar nuestra salud también, ¿no? La salud mental, la salud moral, la salud espiritual, ¿ya? Entonces todo esto. Ahora, otro aspecto del templo es que es un lugar donde se ofrece ofrendas, sacrificio, culto a Dios, ¿correcto? ¿Cierto? ¿No? El templo es un lugar donde se ofrece culto a Dios por medio de ofrendas, sacrificios, cánticos, etc. Se da culto a Dios. Ahora, ese es en el templo físico. Y en el templo espiritual, Romanos 12 también dice eso. Romanos 12:1,
Me los leo en la nueva versión internacional. Dice así. Dice, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Otra vez? Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Ese es el culto que damos al Señor con nuestro propio cuerpo, con nuestra propia vida, que nos ofrezcamos a nosotros mismos, ¿sí? Como antes se ofrecían los animalitos, ¿no? Las ovejas, el cordero, los carneros, que se ofrecían delante de Dios, y tenían que ser sin mancha, ¿se acuerdan, verdad? ¿No? Puros, no contaminados, porque si no, no era aceptable delante de Dios. Entonces, ahora nosotros somos ese sacrificio que debe ser presentado delante de Dios. Por eso dice aquí, vivo, un sacrificio vivo, un sacrificio santo y un sacrificio agradable o acepto delante de Dios. ¿Amén? ¿Cómo está su sacrificio personal? O sea, su cuerpo como sacrificio personal. Si hoy tuvieron que presentarnos como una ofrenda viva, si nosotros fuésemos esos animalitos, el sacerdote tenía que observar si no tenía ninguna impureza, ninguna mancha, ninguna herida, ni nada, ¿no? Tenía que ser perfecto para el sacrificio. Si el Señor nos mirara ahora, nos encontraría perfectos. No que sean 90, 60, 90, no del Señor. No, sino estamos bien. Lo que hay en nuestra cabeza, en nuestra mente, en nuestro corazón. Me estoy explicando, ¿verdad? ¿Sí? Hace un momento la pastora decía, ¿no? Recordando las palabras del Señor Jesús: si vienes al altar a presentar tu ofrenda, te acuerdas que no tiene algo contra ti, anda, reconcíliate, ponte en paz y todo. Después ya viene. O sea, si no lo hacemos, ¿cómo estaríamos presentándonos delante de Dios? ¿Cómo trajo su vida hoy delante de Dios? ¿Cómo presentó su vida en sacrificio delante de Dios? O de repente no tenemos conciencia de eso y llegamos nomás, como si fuera cualquier lugar, ¿no? Como si fuese, como la historia, ¿no? Como un club, ¿no? Donde nos reunimos, cantamos fraternalmente, nos abrazamos, después tomamos un cafecito al final, conversamos algo y nos despedimos hasta la próxima, nos volvemos a ver. O sea, ese no es el propósito de la iglesia. Tenemos que venir con la conciencia de que venimos a adorar a Dios. Al templo se viene a dar culto a Dios, pero nosotros mismos al mismo tiempo también somos ese templo, y al mismo tiempo somos el sacrificio. El sacrificio es algo que nos cuesta, ¿no? Ahora dígame, ¿ser santo cuesta o no cuesta en este mundo? Y más en este tiempo. ¿Cuesta o no? ¿Es fácil? No es nada fácil en este mundo, ¿no? Menos en este tiempo. Pero si queremos agradar a Dios, ¿qué nos cuesta? ¿Qué nos cuesta? ¿Al Señor Jesús le costó mantenerse santo y puro o no? ¿O fue fácil para él porque era hijo de Dios? No, nada. Hebreo dice que fue tentado en todo, pero sin pecado. Y Pablo escribe a los Corintios diciendo: al que no conoció pecado, o sea, nunca pecó. ¿No? Entonces, nos toca a nosotros tener presente eso, ¿no? El templo es un lugar santo, apartado, dedicado, consagrado para Dios. Entonces, este cuerpo que es templo de Dios, tenemos que cuidarlo. Nada impuro, nada sucio, ¿no? Y eso incluye amistades, conversaciones, palabras, las cosas que leemos, las cosas que vemos, etc. Las cosas que oímos también. O sea, el pecado entra por los sentidos, ¿no? Lo que palpamos, lo que gustamos, ¿sí? Lo que tocamos, lo que oímos. ¿Cómo entra por lo que oímos? Sí, pero ¿cómo? Por ejemplo, oír palabras sucias, chistes inmorales, conversaciones vanas,
chismes. No, chismes no. Los chismes están exonerados. ¿Sí? Sí, ¿verdad? Entonces, entonces entra. Si quiere tocar lo que no se debe tocar, ¿no? Lo que no nos está permitido tocar, me explico, ¿verdad? Todos lo entienden, ¿no? ¿Sí? Hay cosas que no se deben tocar, si no contaminamos el templo. Amén. O sea, a un templo no podemos traer ni adentro ni afuera, obviamente, ¿no? Un ídolo. ¿Cierto? Porque el único que adoramos es a Dios. No necesitamos otros ídolos. Pero alguien puede venir acá, presentar sacrificio vivo acá y salir y adorar a otros ídolos. Sí. Eso hacía Israel. En los ídolos de ese tiempo, las aceras, los baales, Moloch y todo eso, ¿no? Y los ídolos de hoy, pues hay otros tipos de ídolos. Todo aquello en lo cual uno invierte su dinero, su vida, su tiempo y se desgasta y todo lo demás, ¿no? O sea, lo que te quita tu tiempo con Dios. ¿Me estoy explicando? Ya, a ver. Un versículo más. 1 Corintios 6:13. Los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos, pero el cuerpo no es para la inmoralidad sexual, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Recuerden que el cuerpo es el templo de Dios, entonces no es para la inmoralidad sexual. En la Reina Valera dice fornicación, ¿no? Pero la palabra fornicación es mejor traducido como inmoralidad sexual, es más amplio. ¿Okay? Y uno más en esta parte, 1 Corintios, a continuación, 18 al 20. Huyan de la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados que una persona comete quedan fuera de su cuerpo, pero el que comete inmoralidades sexuales peca contra su propio cuerpo. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ya, ok, bien, voy a decir uno más para terminar por hoy. Entonces, número uno, estamos hablando de 10 grandes realidades de la iglesia, ¿no? 10 realidades bíblicas de la iglesia. Número uno, la iglesia es el pueblo de Dios. Número dos, la iglesia es el templo espiritual de Dios en el mundo. Número tres, otra realidad es que la iglesia es peregrina. A ver, diga, peregrina. Ya, la iglesia es peregrina. ¿Qué significa un peregrino? ¿Cuál es la idea que tenemos cuando hablamos de un peregrino? ¿Qué es un peregrino? Alguien que está de paso, de camino hacia otro lugar. Alguien que no pertenece a un lugar, que solo está de paso. Tipo forastero, ¿no? ¿Ya? O extranjero, puede ser también. La mejor palabra es peregrino. ¿Okay? Alguien que va de camino hacia otro lugar, que está de paso nada más. Entonces, eso nos da una idea como iglesia, cuando decimos que la iglesia es peregrina, nos da una idea. ¿Sí? O sea, estamos en este mundo, vivimos en este mundo, pero estamos de paso, de pasada, ¿no? No nos vamos a quedar para siempre en este mundo. Es más, este mundo se va a deshacer. Se va a deshacer. De corromper ya está corrompido, ¿no? Pero se va a destruir, va a ser destruido. Y el apóstol Pedro dice que va a ser como pasado por fuego, o sea, va a ser quemado todo. O sea, todos esos grandes rascacielos que usted ve, esos grandes edificios, ese estadio que han hecho en Qatar, ¿no? Que ha costado la vida de un montón de cientos y cientos de personas. ¿Sabían, no? Que para construir el estadio de Qatar, donde va a ser en unos días más el mundial, han querido hacer un boicot y todo eso, porque para construir rápidamente han muerto, exigiéndolos en el trabajo, han muerto cientos de personas, hablamos ya de miles de personas, para hacer ese mundial. ¿Y todo eso para qué? Para que se pierda. Todo va a ser destruido, todo completamente. Por eso es que la Biblia nos dice que no pongamos la mira en las cosas que están en la tierra, sino en las de arriba, en el cielo, ¿verdad? ¿Ya? El Señor Jesús también dijo, no hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, no, hacemos tesoros en el cielo. ¿Y qué significa eso? Invierta en las cosas divinas, en las cosas celestiales, en las cosas del reino de Dios. En las cosas humanas, pues mientras que estamos en la tierra con sabiduría, todo administremos, ¿no? Las cosas, las finanzas, los bienes que Dios nos da. Pero no nos aferremos a las cosas de este mundo, porque no nos vamos a quedar aquí y tampoco nos vamos a llevar nada de este mundo. Ya, gracias por el amigo. Están pensando, oye, entonces no te conviene, ¿no? Ya, pero esta es una realidad que no debemos olvidarnos.
No nos olvidemos, jamás. No pertenecemos a este mundo, no somos de este mundo y no nos vamos a quedar en este mundo. Por eso que Israel, cuando pasó por el desierto, ese es un tipo de la iglesia, ¿no? Israel, en los años que pasó en el desierto, el destino de ellos no era quedarse en el desierto, aunque ellos querían quedarse en el desierto y querían volver a Egipto también. Y ellos dijeron, vamos a morir en el desierto y todo. Y así les pasó, pues ahí se quedaron, ahí murieron esa generación. Los que entraron no fueron los que salieron. Los que entraron a la tierra prometida no fueron los que salieron de Egipto, fueron sus hijos. La siguiente generación fueron los que entraron a la tierra prometida. Y los otros se quedaron ahí, murieron ahí en el desierto. Porque de tanto que querían volver a Egipto y tanto que hablaban que van a morir en el desierto, lo que dijeron, eso pasó. Eso, cuidado con lo que usted dice, ¿no? En este mundo es el mismo tipo, ¿no? Así como Israel pasó por el desierto y llegó el momento que llegaron a Canaán y entraron a Canaán, porque a Moisés no le creían ya, ¿no? Tantas veces Moisés le decía, no, hay un lugar allá donde fluye leche y miel, Dios nos ha prometido, vamos a entrar ahí y nos espera, ¿no? Vamos a habitar en casas que no edificamos y cultivaremos viñas que no plantamos y todo. Tanto repetía Moisés y nunca llegaban a ese lugar y ya, yo creo que el pueblo ya se cansó, este Moisés tanto mensaje, este pastor más mentiroso, todo el tiempo nos dice que vamos a ir, vamos a entrar y nunca entramos, 40 años y nada, ¿no? Y parece así como el mensaje, no somos peregrinos, Cristo viene por nosotros, Él ha ido a preparar morada para nosotros, para que donde Él está nosotros también estemos. Él ha dicho, volveré por ustedes, ¿no? Y los pastores, los predicadores, ahí estamos predicando, vamos a prepararnos, Cristo viene por nosotros, prepárate iglesia. Y hay gente que ya se aburre. Hay gente que ya ha renunciado a creer en eso. Hay gente que está en las iglesias, se lo digo porque conozco. Que dicen, no, ya no creo que Cristo va a venir, yo voy a aprovechar el tiempo que está acá en el mundo, aquí en la tierra. Ya han cesado de creer, ya han determinado no creer, ya han renunciado a creer y por lo tanto, como no creen que Cristo va a venir, entonces no se preparan. Y cuando digo no se preparan, quiere decir que entonces ya ellos han cedido a los vaivenes de este mundo, a las reglas, a la vivencia de este mundo. Y entonces quieren vivir más como el mundo que como aquellos que debemos prepararnos para aquel día cuando Cristo ha de llevar. Y Cristo viene por una iglesia santa, sin mancha, sin arruga, ¿no? A ver, todos los que tienen arrugas, cómprense una cremita. Todos los que tienen manchas también. Ay, ya, pero ya sabemos, ¿no? Un día explicamos acerca de eso, ya hemos explicado eso. ¿Ya? Miren, todos los héroes de la fe, la primera iglesia también, ¿no? La iglesia primitiva, la primera iglesia, todos ellos vivieron así con el pleno conocimiento que su patria no era donde ellos caminaron físicamente, ¿no? Que ellos esperaban el día en que iban, un lugar mejor, dice la Biblia. Mira, Hebreos 11:13 dice así: todos ellos vivieron por la fe y murieron sin haber recibido las cosas prometidas, más bien las reconocieron a lo lejos y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. ¿De quién está hablando cuando dice todos ellos vivieron por la fe? ¿De quién está hablando? De los héroes de la fe. Toda esa galería de héroes de la fe que está en Hebreos 11, ¿no? Que está David, está Daniel, está Sansón, Jefté, bueno, Gedeón y otros más, ¿no? Entonces, todos ellos dicen vivieron por fe, ¿no? Y murieron sin haber recibido, sin haber visto. Sin embargo, ellos esperaban, ellos confiaban, y de hecho hoy en día están ahí, ¿no? Están con el Señor, ¿ya? Pero dice que la conocieron a lo lejos, quiere decir por fe lo vieron, en su espíritu lo vieron. Quizás algunos, de hecho, ¿no? En todas las generaciones desde la primera iglesia hasta ahora, muchos han muerto creyendo que Jesucristo vendría en su tiempo, en su generación, y Jesús aún no ha venido. Algunos más han partido todavía en esta crisis de la pandemia por el COVID, ¿no? Y murieron creyendo que el Señor vendría y no ha venido, porque parecía ya la plaga del fin del mundo, ¿no? En cualquier momento viene Cristo. Al principio ya la gente estaba así, ¿no? Y comenzaron a buscar a Dios, ya mucha gente venía a la iglesia, hasta buscaban a los pastores, llamaban, oración. Hoy en día se han olvidado otra vez, ¿no? Los cristianos, la gente, ¿se acuerdan? La gente asustada comenzó a buscar a la iglesia, a los cristianos, a los pastores, un montón. Ahí estábamos orando, ayunando por todo el mundo.
Y ahora otra vez, ¿no? Otra vez en sus andadas, otra vez en sus fiestas, otra vez en su perdición, otra vez. Y algunos cristianos también, ¿no? Y se olvidaron. Y están como las vírgenes insensatas. Pero en un momento el novio va a llegar, ¿sí o no, hermanos? Va a llegar porque él dijo que viene y va a venir. Dijo, volveré por vosotros, ¿no? Entonces él va a venir. Así que tenemos que estar apercibidos, preparados. Amén. Recuerden, somos peregrinos. Hay un himno antiguo muy bonito, sería bueno recordarlo y por ahí cantarlo, ¿no? Peregrino soy aquí, lejos de mi hogar. Ya, hasta ahí nomás me quedé. Cantaré de Cristo Rey, Salvador sin paz. Él me guarda siempre fiel en su tierno amor. Mi Jesús. Hasta ahí, hasta ahí llegué. Pero es todo bien bonito, ¿no? Y mire cómo esos cánticos antiguos tenían doctrina. Porque muchos de los que compusieron los cánticos y los himnos eran teólogos, eran estudiosos de la palabra. Por eso que ellos al componer, componían pues con fundamento, con conocimiento de la palabra. No solamente música, sino especialmente el contenido, ¿no? Y miren cómo iban mentalizando a la gente se preparaba porque cantaba, pues peregrino soy aquí, lejos de mi hogar. Es decir, este no es mi hogar. Otro cántico decía, no puede el mundo ser mi hogar, no puede el mundo ser mi hogar. Había otro cántico que decía, más allá del sol. No sé, algunos habrán escuchado. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Y la gente cantando. Y más en ese tiempo que hay tanta pobreza, tanta necesidad, muchos no pueden tener una casa. Dicen, bueno, aunque en esta vida no tenga riquezas, y así dice la canción, no tenga bien, ¿no? Más, yo sé que allá en la gloria tengo mi mansión. Qué lindo, ¿no? Qué lindo, ¿eh? ¿Ya? Entonces, a ver, otro texto, Filipenses 3:20. Filipenses 3:20. Nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. ¿Ya? En la Reina Valera dice, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Alguien diga, amén. Amén. Ya, ok, humanamente hablando tenemos un pasaporte, tenemos un DNI, ¿no? Un ID, un documento de identidad que dice que somos ciudadanos peruanos, ciudadanos, ¿verdad?, de esta nación, ¿cierto? En lo físico, en lo natural, pero en lo espiritual nuestra ciudadanía está arriba, hermanos, pertenecemos arriba, no somos de este mundo, ni nos vamos a quedar en este mundo. Somos de Dios y vamos a Dios, volvemos a Dios. De Él venimos, a Él volvemos. Amén. Así que la iglesia tiene que caminar con esa convicción de saber que estamos de paso, que somos peregrinos, no pertenecemos a este mundo. Nos vamos nomás, nos vamos, en cualquier momento nos vamos. Quizás un día estamos así como ahorita en un culto y aparece el Señor y ya, en un abrir y cerrar de ojos. A ver, pestañea un momento, a ver, pestañea, esas pestañitas. Pestañea, así. Es lo que duró hacer ese pestañazo en ese poquito de tiempo. En un instante nos vamos. Nadie dijo amén, ahora sí me quedo preocupado. Y dije, nos vamos y... Ay, Señor. Allá. Me voy con él, como dice otro colatino también. Yo no me quedo, me voy con él. ¿Ya? Entonces, ¿sabe qué, hermano? ¿Por qué es importante esto? Y hay que enfatizarlo, ¿no? Porque es importante mentalizarlo, ¿no? Y más que en la mente, ¿verdad?, en el corazón, de que estamos de paso, somos peregrinos. Porque cuando nosotros agarramos esa convicción que no pertenecemos a este mundo, entonces nuestras prioridades cambian. Nuestra convicción hace que actuemos sobre la base de lo que creemos. Entonces, si no soy de este mundo y no me voy a quedar en este mundo, entonces mi prioridad no van a ser las cosas del mundo. ¿Okay? No estoy diciendo que descuiden las cosas que tiene que hacer como padre, como trabajador, ¿sí? Porque todavía hay que seguir estudiando, hay que seguir trabajando, hay que seguir, ¿verdad?, comprando, vendiendo, porque tenemos que vivir mientras que estamos en este mundo, ¿no? Y tenemos que comer, y tenemos que pagar gasto de agua, luz, el colegio de los hijos, etcétera, etcétera, ¿okay? Tenemos que trabajar en este mundo, pero hay que estar con la mentalidad que en cualquier momento nos vamos, ¿no? A mí me gustó mucho como una compañera me dijo hace como 30 años, me dijo, Daniel, tenemos que vivir en el mundo como si Cristo viniera en 20 años,
como si Cristo fuese a demorar, ¿no? ¿Ya? O sea, tenemos que vivir sirviendo, trabajando, haciendo la obra de Dios como si Él viniera. Pero debemos estar preparados, debemos estar listos como si Él viniese en un minuto, ahora. O sea, debemos seguir viviendo en el mundo como si todavía vaya a demorar el Señor. Y sigamos haciendo la obra de Dios, sigamos ahí en las actividades, ¿no? Pero preparados, preparados. Y como nuestra prioridad no son las cosas de este mundo, entonces el mundo no tiene que absorbernos, no tiene que jalarnos, no tiene que como un imán, ¿no? Que lo atrae, y dice, no, y ¿sabe cómo uno se da cuenta dónde está el corazón? Porque donde esté su tesoro, ahí estará su corazón, ¿no? Cuando uno le agrada más las cosas de Dios, no siente que el tiempo pasa. Cuando uno se preocupa por las cosas de Dios, usted está metido, por ejemplo, en la adoración y usted no siente que el tiempo pasa. Usted está metido intercediendo y usted no siente que el tiempo pasa. Usted está metido evangelizando, predicando la palabra y no siente que el tiempo pasa. Usted está conversando con alguien de las cosas espirituales, las cosas de Dios, del reino de los cielos, no siente que el tiempo pasa. Usted está en el culto, ahí sí siente que el tiempo pasa. Ahí sí. Cuando usted comienza a mirar, usted dice que ya ahorita juega Alianza, dice, ¿no? La final de la Liga 1. Mi Netflix, hoy iba a ser mi maratónica, iba a empezar a las 12:30 y ya falta 7 minutos. Entonces, cuando siente como que ya, ¿no? Ya, ¿qué hora termina? Se ponen a orar del Señor, ilumínale al pastor para que termine. Que venga un apagón, Señor. Entonces, cuando usted así como que ya quiere, entonces usted se da cuenta, ¿no? Dónde están sus prioridades. O sea, si el mundo le atrae, le jala, ¿no? Porque el mundo puede estar en su casa también, puede estar en su cama, ¿sí o no? ¿No? Y si el mundo le jala, entonces usted se da cuenta entonces cómo están sus prioridades. Pero tenemos la convicción de que somos peregrinos en esta tierra. Por lo tanto, lo principal para nosotros es prepararnos para Él. Y mientras que estamos en la tierra, hacer la obra del Señor, lo que nos ha mandado a hacer. Eso es lo principal para mí. No tengo más otra cosa que hacer. Los demás son instrumentos. Tengo que trabajar porque tengo que vivir, tengo que comer. Para hacer la obra de Dios necesito platita, así que voy a trabajar. Está bien, está bien. Pero no es mi prioridad. ¿Me estoy explicando? Cumplo con mi horario, debo ser un buen trabajador, un buen estudiante, qué sé yo, debo ser el mejor y dar buen testimonio. Pero no me aferro a las cosas del mundo. No siento como que las cosas me poseen a mí. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Es decir, no, es mío y no es mío y me costó y me... Ay, mira, ¿quién está mirando el reloj? Nadie quiere mirar su reloj, ¿no? Ya. Miren, voy a leer lo que escribí acá, dice, ¿no? Esto no quiere decir en forma alguna que el cristiano debe olvidarse y dejar de lado todo lo terrenal. Al contrario, mientras estemos en este mundo, debemos procurar lo mejor. Ser el mejor trabajador, el mejor hijo, el mejor en todo, ¿no? Y procure también tener lo mejor dentro de la gracia de Dios. Procure, ¿no? No por ¿cómo se dice eso? Por soberbia, no vanagloria, no. Sino Dios quiere también darnos lo bueno. Dice que si nosotros siendo malos damos buenas dádivas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre que está en el cielo dará cosas buenas. Así dice el texto. Dará cosas buenas a sus hijos que le pidan. Está bien, entonces mientras estamos en la tierra, sí, Dios permite que disfrutemos de las cosas que Él nos ha dado aquí en la tierra. Pero que esas cosas lo que dije, no nos posean. ¿Ya? Y no cometamos tampoco ese error de desechar todas las cosas buenas que Dios ha creado y que están en el mundo como si fuera malo. O sea, no, eso es mundano, ¿no? Ese es del mundo. Pues entonces dice, ya no quiere comer una lechuga, no quiere comer un tomate, no quiere comer un poco de carne, no quiere comer... No, ese es del mundo. Entonces nos moriríamos de hambre porque todo está en este mundo. Nos toca comer lo que hay en el mundo. ¿Aló? ¿Sí no es eso? Si no, nos volveríamos religiosos. Pues. No religiosos, no, chancho no. Ya choqué con él.
No, pero va en serio, porque otros se enseñaba, ¿no? Antiguamente, y ahora un poquito se está como otra vez con esa corriente. Antiguamente había una corriente que decía, como Cristo viene pronto, no hay tiempo ya ni para casarse, ni para estudiar una profesión, ni para hacer negocio, ni para comprar una propiedad, ya no, porque Cristo viene pronto y ya no va a haber tiempo para eso, ¿no? ¿Ya? Y es verdad, y mucha gente así dejó de estudiar, dejó de trabajar, ¿no? Dejó de prepararse y todo lo demás, porque como Cristo viene pronto, entonces ya no, me voy a preparar nomás para que venga. Cuidado con eso también, eso no hay que cometer, ¿no? Los jóvenes estudien una profesión y con su profesión sirvan al Señor, ¿no? Los que tienen posibilidad de comprar una casa, cómprenla. Si pueden comprar una casa, compren, una propiedad, compren. Mientras que estén en la tierra y dedíquenla para el Señor, disfruten de eso, vivan en paz, ¿verdad? Y háganlo. Y si el Señor viene, pues eso se quedará, pero mientras que está en la tierra, úselo para el bien. ¿Me estoy explicando? Si tienen posibilidad de hacer negocios, hagan negocios, compra, venda y todo, pero no se dedique tanto a eso que se olvide de las cosas de Dios. Pero use los negocios, use el trabajo, use los medios para conseguir efectivo, cash, money, dinero, lana, guita, todo eso, ¿verdad? Porque usted lo necesita, usted y su familia lo necesita, y también la obra de Dios lo necesita. Claro que sí. Entonces Dios le va a dar a usted para que tenga, para que cubra sus necesidades, y le da más, entonces usted colabore con la obra del Señor. Porque para eso estamos en la tierra, hermano. Como nada nos vamos a llevar, ¿para qué guardar millones? ¿Para qué guardar un montón de cosas si las podemos compartir? ¿No? Y si por eso un alma salvamos, 10 almas se salvan, que en el cielo, ¿no? Se anotará en su fruto, pues a su cuenta. Quizás usted no vaya al campo, pero ayuda al que van al campo, ¿no? Al campo misionero, a la obra, qué sé yo, ¿no? Ahora mismo, cuando terminemos esto, vamos a compartir una obra que vamos a hacer ahora en diciembre, aquí en el Perú, aquí en Lima, ¿no? Como iglesia. Y nos vamos a unir para hacer eso, y ahí vamos todos otra vez, ¿no? Toda la iglesia. Todos aportamos, todos apoyamos, todos servimos, aunque no todos van, pero todos participamos. Amén, como siempre lo hemos hecho, ¿ya? Entonces, nuestra actitud debe ser de estar siempre consciente que somos peregrinos en esta tierra, y nuestra oración debe ser que el Señor nos libre de estar sujetos a las vanidades de esta vida, de este mundo. Les doy 2 versículos más para terminar. Salmo 119, 19 dice: peregrino soy en la tierra, no escondas de mí tus mandamientos. Salmo 119, 19. Peregrino soy en la tierra. Hasta los escritores bíblicos, estamos hablando del Antiguo Testamento, que estaban conscientes de que solo estaban de paso, de camino hacia el encuentro con nuestro Dios. Peregrino soy en la tierra. Así mismo es la iglesia. Otro versículo, 1 de Pedro 2:11. 1 de Pedro 2:11. Queridos hermanos, les ruego como a extranjeros y peregrinos en este mundo, que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. Como extranjeros y peregrinos. O sea, no le dé gusto a la carne, no le dé gusto a las tentaciones, no le dé gusto a esos deseos pecaminosos, no le dé gusto. Porque si no, eso sí nos puede truncar, eso sí nos puede hacer quedar. Cuando Cristo venga, no queremos quedarnos, ¿no? ¿Cuántos se quieren ir? ¿Sí? ¿Y cuántos se van a ir? Pues digan todos, todos digamos amén. Tenemos que ir. Acuérdense, no es por obras, no es por obras. Aunque tenemos que cuidar nuestra santidad, debemos cuidar la salvación con temor y temblor, dice la palabra del Señor. ¿Ok? No nos salvamos por obras, tengan claro eso, es por gracia. El Señor ya pagó para ir al cielo. Ya el ticket está pagado, pero cuide su lugar, cuide su asiento. Amén. En el tren de la salvación. Amén. Amén. Gloria al Señor. Oremos, hermanos amados. Cierra sus ojitos donde usted se encuentre. Oremos. Padre, gracias por la palabra que recibimos hoy. Gracias, Señor, porque entendemos en este día, Señor, 3 realidades de tu iglesia. Que somos pueblo tuyo, Señor, ovejas de tu prado, pueblo tuyo somos, Señor. Gracias te damos
y que nosotros tengamos esa conciencia que te pertenecemos a ti, que vivimos para ti, Señor, que tú nos creaste, tú nos formaste y tú nos compraste también, Señor. Que tengamos esa claridad en nuestro corazón, que somos tuyos y vivimos para ti, debemos representarte dignamente. También, Señor, aprendimos que somos el templo espiritual tuyo en este mundo, Señor. Y por lo tanto debemos cuidar este templo, que es nuestra propia vida, nuestro cuerpo, como un lugar donde tú habitas, Señor, donde tu Espíritu Santo está, Señor, morando en nosotros. Qué privilegio y qué responsabilidad para nosotros saber que tú estás habitando dentro de nosotros con tu Espíritu. Ayúdanos, Señor, a cuidar de este templo, Señor, en santidad, en consagración, en pureza, Señor, aún en salud también. Gracias, Señor. También hemos aprendido que somos, como iglesia, somos peregrinos en esta tierra. No pertenecemos a este mundo, ni nos vamos a quedar en este mundo. Solamente estamos de paso, no de paseo, pero de paso, de camino hacia la tierra de Palestina espiritual, que es el reino de los cielos. Pero mientras nos dejas aquí, ayúdanos a hacer tu obra, ayúdanos a tener bien claras nuestras prioridades, Señor, ya que nada de este mundo nos vamos a dejar, no nos vamos a llevar, que no nos dejemos poseer por los bienes, por las cosas de este mundo, Señor, sino que usemos los recursos, las finanzas y los bienes que tú nos confías, que sirvan para nuestra familia y para la obra de tu reino, Señor. Gracias te damos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.